y consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo 111, fracción tercera, del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz, damos inicio a esta sesión. Concurre la misma señor Héctor Alfredo Roa Morales en su carácter de secretario ejecutivo del Organismo Público Local y Electoral del Estado de Veracruz, fungiendo como secretario del Consejo General. Señor secretario, pase lista de asistencia y verifíquese el quórum para sesionar. Mucho gusto, señor presidente. Buenas tardes. Lista de asistencia, sesión extraordinaria, 8 de mayo del 2016, 14 a 22 horas. Consejero electoral Eva Barrientos Cepeda. Presente. Consejero electoral Teresa Medina Vázquez Manuel. Consejero electoral Manuel Vázquez Barajas. Presente. Consejero electoral Julia Hernández García. Presente. Consejero electoral Juan Heriberto Hernández Hernández. Presente. Consejero electoral Iván Tenorio Hernández. Presente. Consejero presidente José Leonardo Bonilla Bonilla. Presente. Partido Acción Nacional, Hugo López Umaya. Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Reyes. Presente. Partido de la Revolución Democrática, Freddy Marcos Valor. Presente. Partido de Trabajo, Ramón Díaz Ávila, propietario, presente. Vicente Aguilar Castillo, suplente ausente. Partido Verde Ecologista de México, Graciela Ramírez López. Presente. Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales. Presente. Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Sánchez Avendaño, ausente. Gabriel Martínez del Ángel, suplente, ausente. Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal, Alfredo Mario López. Presente. Partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández. Presente. Partido Morena, Armando Aguirre Elvis. Presente. Partido Impacto Social, Daniel Jesús Rivera Reguín. Presente. Representante del Tendero Independiente Juan Merotorio, Adrián Martín Pineda Selvas. Presente. En el labor secretario, Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una asistencia de 17 integrantes del Consejo General, lo que hay quórum para sesionar, señor presidente. Gracias, señor secretario. Integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada esta sesión extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso B y 20, numerales 1 y 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la sesión, señor secretario. Señor presidente, el primer punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del proyecto de orden del día, el cual ha sido otorgado a los integrantes de este consejo. En su autorización le voy a permitir la lectura. Proyecto de orden del día. 1. Lectura y aprobación en su caso del proyecto de orden del día. 2. Informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del OPE del Estado de Veracruz. 3. Cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva en cumplimiento del artículo 52 de los lineamientos que emite el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz para el monitoreo de medios de comunicación electrónicos, impresos y digitales, alternos y cine. 4. Proyecto de acuerdo del Consejo General por el que se da cumplimiento a diversas resoluciones de órganos jurisdiccionales en materia electoral. 4.1. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz por el que se da cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz de servicio para la protección de los derechos políticos electorales de ciudadanos con número de cliente JDC 67/2016. 4.2. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz por el que se da cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano con número de expediente JDC 71/2016. 4.3. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz por el que se da cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala de Opinión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la tercera circunscripción jurisdiccional electoral en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano con número de expediente SX-JDC-154/2016. 4.4. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz
por el que se da cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la tercera circunscripción preliminar electoral con el juicio para la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos con número de expediente SX-JRC-160-2016. Proyecto de acuerdo del Consejo General porque se autoriza la celebración del convenio de colaboración entre el organismo público local electoral del Estado de Veracruz y la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio Arellano. 6. Proyecto de acuerdo que presenta a consideración del Consejo General la función temporal del programa de resultados preliminares conteo rápido y encuestas. 6.1. Proyecto de acuerdo del Consejo General del organismo público local electoral del Estado de Veracruz por el que se aprueban las actas de escrutinio y cómputo que no sean sujetas a contabilización en el programa de resultados electorales preliminares derivado de inconsistencias en su llenado o condiciones materiales. 6.2. Proyecto de acuerdo del Consejo General del organismo público local electoral del Estado de Veracruz por el que se aprueban los procedimientos para aplicar la puesta en ceros de la base de datos para el inicio de la captura y transmisión de resultados electorales preliminares. 6.3. Proyecto de acuerdo del Consejo General del organismo público local electoral del Estado de Veracruz por el que se aprueba la convocatoria de difusores del PREP para la publicación de los resultados electorales preliminares misma que tendrá el acta público en el proceso electoral 2015-2016. Señor presidente, este es el proyecto de orden del día. Muchas gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el proyecto del orden del día. Señor secretario, consulte en votación su aprobación, por favor. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales y se aprueba el proyecto de orden del día. Si está por afirmativa, sirva a levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señor presidente, el proyecto de orden del día de la presente sesión. Si me permite, señor presidente, con fundamento lo dispuesto por los artículos 12, numeral 1, inciso G, y 24, numeral 3 del reglamento de sesiones del Consejo General, me permito solicitar su autorización para que se consulte la distancia de la lectura de los documentos relativos a los puntos del orden del día de la presente sesión, los cuales han sido previamente estipulados. Integrantes del Consejo General, está a su consideración la solicitud de dispensa presentada por el señor secretario. Consulte en votación su aprobación, señor secretario. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales y se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos del orden del día de la presente sesión que han sido previamente circulados. Los que sean por afirmativa se van a levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señor presidente, la dispensa de la lectura de los documentos del orden del día de la presente sesión. Gracias, señor secretario. Proceda con el siguiente punto, por favor. Señor presidente, el punto siguiente se refiere al informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del OPLE del Estado de Veracruz. Señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, el informe correspondiente a este punto ha sido circulado oportunamente. Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 26, numeral 2 del reglamento de sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quienes hace el uso de la palabra. Señor secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General que soliciten el uso de la voz. Primera ronda se registra el representante de Acción Nacional. Adelante, señor representante del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Quiero referirme al informe que está a discusión en este momento. Dice dentro del informe que las condiciones mínimas requeridas para las bodegas electorales está establecido en el acuerdo INE CG 122-2016, que son estar alejadas y evitar colindancias con fuentes potenciales de incendio o explosiones como gasolineras, gaseras, gasoductos, fábricas o bodegas elevadoras, cartón, papel, colchones, productos químicos inflamables. Estar retiradas del cuerpo de agua que pudieran tener una creciente por exceso de lluvias, como son ríos, presas, lagunas. Estar provista de un buen sistema de drenaje dentro del inmueble y en la vía pública. Contar con un nivel de piso por arriba del nivel del piso exterior, lo que reducirá riesgos en caso de inundación. Se
deberá estimar el área que permita el almacenamiento de toda la documentación electoral con la amplitud necesaria para su manejo y almacenamiento. Se deberá contar con información sobre la cantidad de documentación electoral que se almacenará, su peso, volumen. Se debe verificar también las condiciones en que se encuentren las instalaciones para detectar humedad, filtraciones de agua, cortocircuitos, entre otros. Para elaborar el diagnóstico de las necesidades de acondicionamiento de la bodega electoral, será necesaria una revisión física, poniendo atención en los siguientes aspectos. Instalaciones eléctricas. Estarán totalmente dentro de las paredes, techos o en su defecto canalizadas a través de la tubería adecuada. Todas las cajas de conexión de fusibles o tableros contarán con tapa metálica de protección permanentemente acoplada. En los techos se deberá verificar que se encuentren debidamente impermeabilizados para evitar filtraciones. En cuanto al drenaje pluvial, debe estar libre de obstrucciones, pues de lo contrario se favorecerá la acumulación de agua, que se traduce en humedad, filtraciones y en casos extremos desplome de techos. En las instalaciones sanitarias será necesario revisar el correcto funcionamiento de los sanitarios, lavabos, tinacos, cisternas, regaderas, entre otros, así como realizar, en su caso, la limpieza del drenaje a efecto de evitar inundaciones. En caso de contar con ventanas, los vidrios deberán estar en buen estado y las ventanas se sellarán. Los muros estarán pintados y libres de salinidad. Las cerraduras, se revisará el buen funcionamiento de las cerraduras, chapas o candados. La bodega electoral solo deberá contar con un acceso. En caso de existir más puertas, se clausurarán para controlar el acceso por una sola. En los pisos se revisará el estado en que se encuentra el piso, procurando que no cuente con grietas. El equipamiento de bodegas electorales deberá contarse con tarimas para que la documentación no esté colocada directamente sobre el suelo. Deberá también contar con extintores de polvo químico. Aquí vienen las especificaciones. Deberá contar con lámparas de emergencia permanentemente conectadas a la corriente eléctrica para garantizar su carga. Deberá haber también señalización de ruta de evacuación, de no fumar y de limitación de agua. Todo esto es lo que debiera verificarse en las bodegas electorales y entendemos que este informe que se presenta a la mesa debiera contener toda esta información. Pero resulta que no. Resulta que el informe que se nos presenta es un informe que algunos distritos dicen una cosa y otros distritos dicen otra. No quiero decir que estén oponiéndose, más bien que le falta información. Es decir, que en algún distrito el informe se contienen más detalles sobre las condiciones de la bodega electoral, si efectivamente había ventanas, cuántas ventanas había, cómo se clausuraron, si fue con madera, con hojas de triplay, con tabla roca, cuántas puertas hay, cuántas se clausuraron, cuántas no, si efectivamente tienen las lámparas de emergencia, si tienen extintor, si se verificó o no las condiciones del drenaje, si hay anaqueles, si hay tarimas, es decir, toda esta información que se establece en el acuerdo del Consejo General, algunos informes la contienen o algunos distritos dentro del informe las contienen, otros no, otros son bastante genéricos, bastante expuestos. Por otro lado también, y esto nuestra representación considera que es también importante que se diga dentro de las condiciones y medidas de seguridad de la bodega
hemos venido planteando en varios momentos la necesidad de instalar las cámaras de videovigilancia de transmisión continua, insisto, dentro de la bodega electoral y fuera de ella, para que todo el mundo, desde cualquier parte de Veracruz, del país o del mundo, si están conectadas incluso la transmisión en internet, pueda visualizar en tiempo real qué está sucediendo desde el momento en que se cierre la bodega electoral, cuando se reciba el último paquete electoral el día de la jornada electoral y hasta que se abra de nueva cuenta en el cómputo distrital. Todo esto nos va a garantizar, o de alguna manera será otra medida que garantice la inviolabilidad de los resultados electorales que se contienen en los paquetes electorales. Hice algunos señalamientos dentro del informe, pero creo que el posicionamiento general de Acción Nacional es eso, que este informe debiera corregirse en anotarse todos los puntos básicos que se contienen en el propio acuerdo del Consejo General, es decir, no hay un formato establecido, pero por lo menos estos datos debería contenerlos el informe, que no se contienen en varios distritos. Por ejemplo, estoy viendo aquí el distrito de Pánuco, el distrito de Tantoyuca, no nos dice si hay lámparas de emergencia, si cuentan con el extintor, cuáles son las dimensiones de la bodega, si hay ventanas o no, cuáles se clausuraron, en fin, las rutas de evacuación, la señalización. En el caso de Tuxpan tampoco se dice, en fin. No lo repetir, son 30 distritos, cada uno, insisto, dio alguna información, otro omitió toda la información. Entonces es difícil en este momento para mi representada saber con toda precisión, con toda seguridad, si las condiciones de las bodegas electorales cumplen o no con lo que establecen los lineamientos del Instituto Nacional Electoral. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor representante. Perdón, señor secretario, consulta en segunda ronda. Sí, participaciones en segunda ronda. Consejero, por la ley de Hernández, segunda ronda. Adelante, señor consejero Juan Fernández Hernández, tenemos la voz para los 5 minutos. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos y a todas. En atención al contenido del acuerdo del Consejo General que ha hecho referencia al representante de Acción Nacional, efectivamente se tiene un plazo para atender este informe y hacerlo también del conocimiento de la Unidad Técnica de Vinculación del Instituto Nacional Electoral. Haremos las precisiones necesarias a fin de darle la uniformidad al correspondiente informe. También debo hacer el conocimiento de los integrantes del Consejo General que los inmuebles que estamos actualmente ocupando en cada uno de los consejos distritales pues atienden a las necesidades mínimas que pudiera tener un consejo distrital. Es decir, los inmuebles que estamos rentando en algunos casos tratan de 3 o 4 meses, en algunos casos un poco menos, en donde se tuvieron que hacer algunos cambios precisamente derivado de este acuerdo del Consejo General, donde no se cumplía con los requisitos que señala el acuerdo. En cuanto a las videocámaras que señala el representante de Acción Nacional, ya hay un acuerdo por parte de los consejeros electorales para instalarlas, y ya será cuestión de la Secretaría Ejecutiva atender lo relativo a la contratación del servicio de videovigilancia. ¿Es cuánto? Gracias, señor consejero. Señor secretario, consulta en tercera ronda. En tercera ronda se registra el representante del PRD y el representante del PRI y Movimiento Ciudadano. Únicamente
secretario, tiene el uso de la voz el representante del Partido de la Revolución Democrática hasta por 3 minutos. Adelante, señor presidente. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. El tema me parece interesante, del consejero Jorge Hernández, y me gustaría saber, señor secretario, si nos puede comentar respecto a eso, que si ya hay conocimiento o se va a tener esas cámaras de seguridad de los consejos distritales, como comentaba él. Yo creo que esto resuelve en el sentido de tener conexión vía internet las 24 horas en tiempo real, creo que esto salva. Y la experiencia pues, nos remite a que después se está aplicando la papelería electoral y hay militantes, tanto de un partido, de otro, de todos, y esto también, más cuando un estudio refleja que más del 62% duda o no tendrá la confiabilidad de este órgano electoral. Digo, hay una encuesta que salió hace poco más de una semana donde refleja eso, donde los ciudadanos demuestran pues, que los datos que pueda dar este órgano sean poco creíbles. Y nosotros nos remitimos a un asunto que en el año pasado, en 2012, si no recuerdo, mientras 2015, en Tantoyuca, un caso muy sonado nuestro, donde aparecieron actas de escrutinio y cómputo en bolsas de basura, ¿no? Y algo curioso, que cuando preguntaron de una señora si iban a limpiar el consejo distrital, pues pidieron permiso a nuestros manifestantes en ese distrito, y resulta que al salir, pues preguntaron con toda la libertad de que si había, de qué contenían esas dos bolsas negras de basura, y eran actas de escrutinio y cómputo. Entonces, creo que este caso no se debe repetir en ningún distrito, y si solicita, me uno a la petición de Acción Nacional en el sentido de tener estas cámaras, pues vigilancia se podría decir. Y con respecto a lo que dice el consejero Jorge, si nos gustaría, secretario, cuáles serán los mecanismos, si es que lo tiene ahora a la mano, si tiene ese tipo de información, para que nosotros también sepamos con certeza qué es lo que podemos abonar, si en dado caso se requiere nuestra corresponsabilidad. Es cuanto. Muchas gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del Partido de Revolución Institucional hasta por 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Solamente para hacer una recomendación en cuanto al informe que están presentándonos, donde al inicio del informe señalan el marco normativo que rige este informe. Continúan diciendo que es lo que tiene que tener como condiciones mínimas cada una de las bodegas, y al hacer la reseña de cada uno de los distritos electorales, efectivamente, como lo dice algún representante, hay quienes dan una información muy amplia, otras menos amplia, pero valdría la pena que fuera una relación de estas circunstancias que tienen que cumplirse cada uno de los distritos, y hacer un checklist para ir pasando de manera muy objetiva cuáles son las que ya están cumplidas, cuáles son las que faltan, un grado de avance hasta llegar al 100% de los requerimientos que señalan. Una especie de matriz muy sencilla pudiera ser el informe de esa manera muy objetiva. Gracias, señor representante. Si me permite, señor presidente, para darme de la presencia del representante del PT, entonces Bienvenido, señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Movimiento Ciudadano. Gracias, señor presidente. A nombre del Movimiento Ciudadano quisiéramos que tomaran en cuenta con la debida responsabilidad cuánto menos la bodega que acondicionaron en el distrito de Pánuco. Las fotografías que nos mandan nuestros compañeros representantes, con todo respeto, es una calle que va a desembocar en las orillas del pueblo, ya al término de la cuadra ya hay follaje, no se ve ni siquiera
sugiera que el techo sea de un material seguro. Es una construcción muy humilde que está atrás del edificio del OPLE, pero con todo respeto, a simple vista no se ve que pudiera contar con las características y especificaciones que manifestaron representantes que hicieron el uso de la voz anteriormente. Sí es importante que vean el tipo de bodega que condicionaron por allá, que al menos a simple vista para el movimiento ciudadano no ofrece ninguna seguridad. Es correcto. Muchas gracias, señor representante. Yo quisiera hacer uso de la voz, en mi derecho a hacer uso de la voz, 3 minutos. Miren, en relación con este acuerdo, yo coincido con algunos de los representantes de que este informe debe de mejorarse en el sentido de ligar con cada uno de los puntos del acuerdo del INE. O sea, si el INE dice tiene que cumplir con estas especificaciones, entonces cada bodega se debe de analizar a la luz de esas especificaciones, o sea, como ese checklist, ¿no? De ir viendo si cada bodega cumple con cada uno de los puntos, porque efectivamente así como se presenta, pues no hay una uniformidad en la presentación del informe por distrito. Entonces yo creo que sí es necesario que lo mejoremos en el sentido nada más de irnos aplicando al lineamiento. O sea, es una propuesta que yo pongo a la mesa, porque la información que la tenemos, o sea, sabemos exactamente cómo están las condiciones de las manos, que no lo supiéramos, y que yo creo que el que está es mal transmitida la información aquí un poco en el acuerdo, pero sí la tenemos los reportes de los presidentes de los distritos, tenemos las visitas de los mismos consejeros a los distritos, cada uno a sus distritos que les corresponde. Entonces, el primer punto que yo quiero poner en la mesa es que sí podemos mejorar este informe, que vaya más en uniformidad y más relacionado con el acuerdo del Consejo de INE. Eso no nos costaría ningún trabajo y quedaría mucho mejor el informe. Eso en cuanto a la forma. En cuanto al fondo, y por algunos comentarios de algunos representantes, yo quisiera decirles a todos ustedes, sobre todo a los representantes de los partidos, que tengan la certeza absoluta que este Consejo General va a tomar todas las medidas que sean necesarias para que las cosas nos salgan bien a todos, para resguardar perfectamente las bodegas. El tema de las videocámaras que lo han puesto varias veces aquí, ya lo estamos contemplando, ya se están cotizando, se van a poner, aquí lo dejo claro, se van a poner. Digo ya para que lo pongan en la mesa, se van a poner. Y la idea es poner una dentro y una fuera de cada bodega. Entonces, queremos dar esa certeza a todos ustedes, a los representantes, porque a final de cuentas, como Consejo General, representantes de partidos y consejeros, que formamos todos juntos el Consejo General, pues vamos a estar muy vigilantes de estos temas. Y especialmente sé que es muy sensible el tema de las bodegas en los distritos. Entonces, todos juntos pues, vamos a contribuir a que el trabajo lo hagamos bien, apegados a los lineamientos del INE y a darle certeza a todo el mundo. Pero yo lo que quiero puntualizar es que lo estamos haciendo y lo vamos a hacer bien. O sea, que tengan esa tranquilidad que vamos a blindar perfectamente bien las bodegas en los distritos electorales. Señor secretario, por favor, con los comentarios vertidos en la mesa, de pedirle al director de organización que fue que elaboró este informe, el director de organización, para que considere estos puntos y mejore el informe y se les pueda remitir a los representantes de los partidos en el sentido que lo estamos comentando. Proceda con el siguiente punto, por favor. Toda vez que no se vota, solamente es un informe. Entonces proceda con el siguiente punto, por favor. Señor presidente, el punto siguiente se refiere a la cuenta pendiente de la Secretaría Ejecutiva en cumplimiento del artículo 52 de los lineamientos que emite el organismo público local electoral del Estado de Veracruz para el monitoreo de medios de comunicación electrónicos, impresos, digitales, alternos y cine. Señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, el informe correspondiente a este punto ha sido circulado oportunamente. Se abre lista de oradores para quienes deseen el uso de la palabra. Señor secretario,
participante. En primera ronda, Encuentro Social y Acción Nacional. Adelante, señor representante del Partido Encuentro Social, tenemos la voz. Gracias, presidente. Quiero referirme al informe que semanalmente se nos entrega, junto con el informe que rinde la Secretaría. Lo hemos seguido, ha sido puntual. Todos lo tenemos semana a semana. Sin embargo, dado algunas verificaciones que hemos hecho de algunos medios de unas semanas para acá, Encuentro Social considera necesario completar la información. Es por eso que quiero aprovechar esta participación para comentar que vemos que el informe semanal considera una relación de los medios a monitorear, tiene todo un procedimiento, los desgloses del personal que participa y en la información detallada que considera un monitoreo cualitativo referente a los sujetos que son monitoreados. Y uno se refiere a las páginas informativas, a los impresos, a la radio, a la TV y al soporte promocional, pero todo de manera genérica, es decir, cuantitativa, pero en un total. Por último, tiene sus conclusiones y una serie de testigos, de reportes de testigos gráficos. Pues sí, nos sirve. Sin embargo, creo que ya resulta como muy suficiente para darnos una perspectiva real de lo que están haciendo ciertos medios. Por eso le solicito a esta presidencia se nos realice, cuando menos en Encuentro Social, un informe detallado de las publicaciones que hacen referencia a cada partido político de cada uno de los medios impresos de radio, TV y las páginas informativas electrónicas. Se solicita a la comisión ese informe, toda vez que derivado del informe semanal se encuentra que hay posibilidades de realizarlo, desde luego, porque a la comisión se le entrega el disco compacto que contiene los testigos obtenidos en prensa escrita, en medios electrónicos, en radio y en televisión. Sé que quizás resulte complicado, pero con el algoritmo pertinente se podría realizar. Es decir, por ejemplo, tal periódico ha tenido tantas notas de este partido, tantas publicaciones o notas, o tantas referencias a tal partido, este otro periódico, tantas a este partido, y así sucesivamente, cada uno de los partidos políticos por medio de comunicación, para que podamos darnos una idea ahí si los medios de comunicación han tenido una intervención equitativa. En ese sentido, no lo dudamos, pero queremos tener la certeza, y quizá hay alguno que posiblemente haya hecho algún uso desmedido, como ya en alguna ocasión la representación de Acción Nacional lo mencionó. Entonces, sí solicitaría que se a reserva de hacerlo por escrito el día de mañana. Es cuatro. Muchas gracias, señor representante. Sí, yo le pediría si lo formaliza por escrito, independientemente de haberlo manifestado, para que lo analicemos y ver su procedencia. Muchas gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Acción Nacional. Sí, gracias, presidente. Yo solicitaría el informe se nos hace llegar en un disco compacto. De hecho, se nos acaba de entregar este disco compacto. Por la cantidad de información es difícil de algún tipo que pueda leer rápidamente. Yo solicitaría también
de ser posible, se pudiera dar a lo mejor en otro medio dispositivo, no sé, algún USB. No soy muy docto en temas informáticos, pero no sé si el asunto de la disponibilidad de información en un medio u otro pueda mejorar su visualización. Y también, como lo menciona el representante de Puerto Social, si a partir de este análisis, de este reporte informe, también que se pueda subir a la página del OPLE. Recuerdo yo que en línea, en el INE se publicita dentro de los spots cuáles son, cómo va la cobertura en medios o las menciones de uno u otro candidato. Se puede hacer, además de dentro de la página del OPLE, no sé qué tan rápido o fácil sea, también dentro de los spots que tiene el instituto, tal vez spotear alguno para también difundir esta medición dentro de los tiempos de radio y televisión del órgano electoral, como lo hace el Instituto Nacional Electoral. Sería esa petición en cuanto a la información del reporte semanal del gobierno. Gracias. Gracias, señor representante. Tomamos nota de su petición. Señor secretario, consúltese en segunda ronda y participaciones. No hay oradores en segunda ronda de este punto, señor presidente. Gracias, señor secretario. Proceda con el siguiente punto, por favor. Señor presidente, el punto siguiente se refiere a los proyectos de acuerdo del Consejo General, por el que se da cumplimiento a diversas resoluciones de órganos jurisdiccionales en materia electoral, los cuales se encuentran listados en el orden del día que comprende los puntos 4.1 a 4.4. Muchas gracias, señor secretario. Señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos, se consulta si desean reservar para su discusión, en particular, algún proyecto de acuerdo del bloque correspondiente al punto 4, entre el 4.1 al 4.4. Consejero Jorge Hernández. Sí, señor consejero, ¿cuál punto quiere reservar? 4.1 y 4.2. ¿Alguien más? La consejera Eva. Muy bien, gracias. Señor secretario, consulte en votación si se aprueba en lo general los proyectos de acuerdo del Consejo General por el que se da cumplimiento a diversas resoluciones de órganos jurisdiccionales en materia electoral que no han sido reservados. En este caso sería solamente el 4.4. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales sobre la aprobación de lo general de los proyectos de acuerdo del Consejo General por el que se da cumplimiento a diversas resoluciones de órganos jurisdiccionales en materia electoral, los que no han sido reservados, los cuales se encuentran listados en el orden del día que comprende el punto, básicamente el 4.4. Los que estén por la afirmativa, síganse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad del presidente el punto del orden del día referenciado al 4.4. Se acaba de someter a la consideración. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, señor secretario, proceda con el siguiente punto reservado, o más bien con el punto reservado dentro del punto del orden del día. Esto es el 4.1. Por favor, se le da lectura para que entremos a la discusión. El proyecto de acuerdo del 4.1. El proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz por el que se da cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano con número de expediente JDC 67/2016. ¿Cuántos? Gracias, señor secretario. Consulta en primera ronda las participaciones. Por supuesto, el consejero Jorge Hernández, en primer término, que fue quien reservó el punto. Consulte si hay alguna otra participación en cuanto al 4.1.
Únicamente se registra el consejero Jorge Hernández para el tema 4.1. Adelante, señor consejero Jorge Hernández Hernández, tiene el uso de la voz. Gracias. Gracias, presidente. Toda vez que se trata de acatar una sentencia del Tribunal Electoral del Estado, solicitaría, si bien y si también es cierto que el nombre del proyecto de acuerdo es idéntico al aprobado por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, únicamente solicitaría que en el punto primero del acuerdo del Consejo General, el proyecto de acuerdo que se va a aprobar, se incorporarán las dos líneas que anteceden en el punto primero del proyecto de acuerdo de la Comisión de Prerrogativas. Esto es, agregar dos líneas en el siguiente sentido: en cumplimiento a la sentencia sobre el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano con el número de expediente JDC 67-2016, la fórmula conformada por los ciudadanos Johnny H. Rodríguez y Megayael Federico Rojas Suárez, aspirante, etcétera, etcétera. Ya lo demás coincide con el proyecto de acuerdo del Consejo General. Solamente señalar, destacar, este punto primero del acuerdo se toma por en cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral. Es cuanto. Gracias, señor consejero. Señor secretario, para que tome nota de la adecuación del acuerdo, consulta en segunda ronda si hay alguna participación de este punto. Señor presidente, no hay oradores en segunda ronda del punto referido. Señor secretario, en consecuencia consulta en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo. Con gusto, señor presidente, con la observación señalada por el consejero electoral, Alberto Hernández Hernández, se consulta a las consejeras y consejeros electorales sobre la aprobación en lo particular del proyecto de acuerdo de Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano con número de expediente JDC-67-2016, el cual se encuentra listado en el orden del día del punto 4.1. Los que estén por la afirmativa, si no se levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señor presidente, el punto de orden del día que se acaba de someter a consideración. Gracias, señor secretario. Proceda con el siguiente punto reservado, dentro del punto del orden del día que nos ocupa, que en este caso es el 4.2. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz para que se dé cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano con número de expediente JDC-71-2016, el cual se encuentra listado en el orden del día por el punto 4.2. Muchas gracias, señor secretario. Consulte en primera ronda, en principio con la participación del consejero Jorge Hernández también, que fue quien lo reservó, y si alguien más se anota, consulte por favor. Únicamente se registra el consejero Jorge Alberto Hernández. Adelante, señor consejero Jorge Hernández Hernández, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. En el mismo sentido del proyecto de acuerdo anterior, incorporar en el punto primero del acuerdo la leyenda que leí en el punto anterior, quedando como sigue: en cumplimiento a la sentencia sobre el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano con el número de expediente JDC 71-2016, la fórmula conformada por las ciudadanas Miriam Castillejos Carrasco y Ana Rosa Luis Martínez, etcétera, etcétera, corresponde en términos semejantes al proyecto de acuerdo. Es cuanto. Gracias, señor consejero. Entonces, en los dos puntos con la misma adecuación. Consulta en segunda ronda, señor secretario, si hay alguna presentación en segunda ronda. No hay oradores en segunda ronda de este punto, señor presidente. Entonces, proceda por favor a consultar en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo. Con la observación señalada por el consejero electoral Jorge Hernández Hernández, se consulta a las consejeras y consejeros electorales sobre la aprobación en lo particular del proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano con número de expediente JDC-71-2016, el cual se encuentra listado en el orden del día por el punto 4.2. Los que estén por la afirmativa, síganse la tabla.
aprueba por unanimidad, señor presidente, el punto del orden del día que se acaba de someter a consideración. Muchas gracias, señor secretario. Proceda con el siguiente punto reservado, dentro de este punto del orden del día. En este caso sería el punto 4.3. Si no hace favor de dar lectura. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local y Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento la sentencia emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal electoral en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, con número de expediente SX-JDC-554/2016, como se encuentra listado en el orden del día punto 4. ¿Usted por la afirmativa? No, ahorita vamos a continuar. Vamos a desarrollar el punto 4.3. En este caso, pregunte si hay alguna participación en primera ronda. La consejera Eva Barrientos fue la que reservó el punto en primer término. Consulte si hay alguna otra participación. Únicamente el registro de la consejera Eva Barrientos. Adelante, consejera, tiene el uso de la voz. Gracias. Solo para referir que en el acuerdo, bueno, en el escrito que presenta el aspirante a candidato independiente diputado Rubén Moreno Archer, solicita copias certificadas de todo lo que presentó respecto a sus apoyos ciudadanos y anexos. Entonces considera necesario integrar también en el acuerdo un punto de acuerdo en el cual se ordene la expedición de estas copias certificadas, obviamente siempre con todas las medidas de seguridad respecto a los datos personales. Señor secretario, si toma nota, por favor, para aumentar en el acuerdo la expedición de las copias certificadas. Todas las que son sus propias copias, no hay ningún problema. Se han solicitado copias de lo que él presentó, entonces no hay ningún problema. Consulte si hay alguna participación en segunda ronda, señor secretario. En segunda ronda, adelante. Sí, nada más también para solicitar que se agregue, dado que el aspirante antes mencionado señala una falta de certeza en la distribución de apoyos repetidos, que se responda a eso y que se razone que se haga la suma correspondiente de los apoyos repetidos, porque aún así, bueno, finalmente tampoco le da el 3%. Usted sugiere que se incluya en el acuerdo. En el acuerdo el razonamiento para responder el argumento de que no hay certeza en la distribución de apoyos repetidos y que se haga el ejercicio sumándole los apoyos repetidos a este aspirante para determinar que, bueno, aún así sumándoles tampoco le da el 3%. Señor secretario, si toma nota, por favor, de estas dos consideraciones sobre el acuerdo. Muchas gracias. Consulte si hay en tercera ronda alguna participación. No hay oradores en la tercera ronda, señor presidente. Entonces, por favor, consulte en votación, se aprueba el proyecto de acuerdo. Con las observaciones señaladas por la consejera electoral Eva Barrientos, se consulta a las consejeras y consejeros electorales sobre la aprobación en lo particular del proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal electoral en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, con número de expediente SX-JDC-554/2016, el cual se encuentra listado en el orden del día por el punto 4.3. Los que tengo la afirmativa, señor, se levantar la mano. Se aprueba por unanimidad el punto del orden del día que se acaba de someter a consideración. Gracias, señor secretario. Proceda con el siguiente punto, por favor. Señor presidente, el punto siguiente se refiere al proyecto de acuerdo del Consejo General por el que se autoriza la celebración del convenio de colaboración entre este organismo público local electoral del Estado de Veracruz y la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Gracias, señor secretario. Señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra en este punto. Señor secretario, le pido escribir a los miembros del Consejo General que soliciten el uso de la voz. Señor presidente, no hay oradores para este punto.
Muy bien. Señor secretario, consulta en votación, se aprueba el proyecto de acuerdo. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales sobre el proyecto de acuerdo del Consejo General por el que se autoriza la celebración del convenio de colaboración entre este organismo público local electoral del Estado de Veracruz y la Fiscalía General del Estado de Veracruz y Ignacio de Llave. Este está por la afirmativa, si no se levanta la mano. Se aprueba por unanimidad, señor presidente, el proyecto de acuerdo que se acaba de someter a la consideración de este órgano particular. Gracias, señor secretario. Proceda con el siguiente punto, por favor. Señor presidente, el punto siguiente se refiere a los proyectos de acuerdo que presenta la consideración del Consejo General, la Comisión Temporal del Programa de Resultados Preliminares, Control Rápido y Encuestas, los cuales se encuentran listados en el orden del día, que comprenden los puntos 6.1 al 6.13. Gracias, señor secretario. Señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos, se les consulta a todos ustedes si desean reservar para su discusión en particular algún proyecto de acuerdo del bloque correspondiente al punto 6, esto es del 6.1 al 6.3. Señor secretario, en consecuencia, consulte en votación si se aprueba en lo general los proyectos de acuerdo que presenta a consideración del Consejo General la Comisión Temporal de Programas de Resultados Preliminares, Conteo Rápido y Encuestas, que no han sido reservados. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales sobre la aprobación de lo general de los proyectos de acuerdo que presenta a consideración del Consejo General la Comisión Temporal del Programa de Resultados Preliminares, Conteo Rápido y Encuestas, que no han sido observados, los cuales se encuentran listados en el orden del día que comprende el punto 6.1, 6.1 y 6.2. Los que estén por la afirmativa sí van a levantar la mano. Se aprueba por unanimidad los puntos del orden del día que se acaban de someter a la consideración. Gracias, señor secretario. Proceda con el punto reservado dentro del punto del orden del día. Esto es el punto 6.3. Quien lo reservó fue el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. Pregunte si hay alguna otra participación en primera ronda. Proyecto de acuerdo del Consejo General de Orden Público Local y Local del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la convocatoria de difusores del PREP para la publicación de los resultados electorales preliminares mismas que tendrá carácter público en el proceso electoral 2015-2016. Consulte si hay participación en primera ronda, además de el consejero Juan Manuel que la reservó. Consejero Juan. Adelante, consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. Gracias. Solo para recomendar si tuviéramos el punto de acuerdo al mismo en los siguientes términos, básicamente que se instruya a la Asamblea Ejecutiva y a la Unidad Técnica de Comunicación Social de este organismo a efecto de que realicen una amplia difusión de la convocatoria a los difusores del PREP. Considero que es un instrumento que requerirá del apoyo de diversos entes académicos y de comunicación, empresas, periódicos, etcétera, periódicos electrónicos, que cuenten con los elementos técnicos suficientes que permitan una difusión de este programa. En ese sentido, la propuesta consistiría en incorporar ese segundo punto de acuerdo. Gracias, señor consejero. Tiene uso de la voz el consejero Jorge Nancy Hernández. Gracias, presidente. Hoy hemos sido testigos de la amplia publicidad que se le debe dar a diversos programas que este organismo electoral debe desarrollar ya la jornada electoral. El programa de resultados electorales preliminares reviste tal importancia para el resultado final de la elección que se está llevando a cabo, la elección de gobernador y la elección de diputados. Por tal motivo, respaldo la propuesta del consejero Vázquez Barajas en el sentido de que esta convocatoria debe tener amplia publicidad. Con ello,
obedecer a uno de los principios que rigen la función electoral, que es el de la máxima publicidad. Y con ello contar con las suficientes instituciones académicas, los suficientes medios de comunicación que dentro de sus portales de internet estén difundiendo el contenido de los resultados que vaya arrojando el programa de resultados electorales. Es cuanto. Gracias, señor consejero. Señor secretario, consulte si hay alguna participación en segunda ronda. No hay participantes en segunda ronda en este punto, señor presidente. Señor secretario, con las consideraciones que expresaron en la mesa, tanto el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas como el consejero Jorge Hernández, consulten votación si se aprueba el proyecto de acuerdo. Con las observaciones señaladas por los consejeros electorales Juan Manuel Vázquez Barajas y Jorge Hernández, se consulta a las consejeras y consejeros electorales sobre la aprobación en lo particular del proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la convocatoria a difusores del PRED para la publicación de los resultados electorales preliminares, misma que tendrá carácter público en el proceso electoral 2015-2016, el cual se encuentra listado en el orden del día bajo punto 6.3. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señor presidente, el punto del orden del día que se acaba de someter a consideración de esta orden del día. Señor secretario, proceda con el siguiente punto, por favor. Señor presidente, ha sido votado el orden del día. Señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia y siendo las 15 horas con 19 minutos del día 8 de mayo del año en curso, se levanta la sesión.